Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Joran van der Sloot se declaró culpable de la muerte de Natalee Holloway. Fada llega con su semana de locura para generar conciencia sobre el abuso a las drogas y la salud mental. Turista en Curazao se lastima al caer en un acantilado. Joe Biden llega a Israel en medio de la crisis. Se le cayó este iPhone a un hombre a una alcantarilla y toma una drástica decisión. Cambiando de tema, esta semana la primer ministro de Aruba, la señora Evelyn Weisberg Cruz, estuvo atendiendo una conferencia que se desarrolló por parte de Habri Bobobo, en donde se estaba hablando, y esto a base del día de la concientización en contra de la traficación de personas, para generar conciencia no solamente sobre que estas personas que pueden ingresar de forma indocumentada a nuestra isla arriesgan sus vidas, pero también para controlar lo que ocurre. El principal sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway en el 2005 acá en Aruba, Joran van der Sloot, llegó a un acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos en relación con los cargos de extorsión que enfrentaba. Como parte de la declaración de culpabilidad presentada en este caso, Joran, de 36 años, confesó haber acabado con la vida de Holloway en nuestra isla de Aruba. Ella, que en ese tiempo tenía 18 años, desapareció durante un viaje de graduación de su grupo de colegio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y Joran van der Sloot se declaró culpable ayer durante una audiencia en Alabama de intentar extorsionar a la mamá de Holloway en el 2010 a cambio de información sobre la desaparición de su hija. Hoy marca el final de 18 años de preguntarnos qué pasó con Natalee, dijo el fiscal del distrito estadounidense. Natalee puede descansar sabiendo que se hizo justicia. La mamá de ella también habló con periodistas afuera del tribunal. Hoy puedo decirles con certeza que después de 18 años el caso de Natalee está resuelto. En lo que a mí respecta se acabó. Como parte del trato admitió no solamente haber acabado con Natalee Holloway en esta playa, sino que después de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales, dijo que empujó su cuerpo al océano. Él fue sentenciado a 20 años de prisión por el cargo de extorsión. Cambiando de tema, esta semana la primer ministro de Aruba, la señora Evelyn Weisberg Cruz, estuvo atendiendo una conferencia que se desarrolló por parte de Habri Bobobo, en donde se estaba hablando, y esto a base del día de la concientización en contra de la traficación de personas, para generar conciencia no solamente sobre que estas personas que pueden ingresar de forma indocumentada a nuestra isla arriesgan sus vidas, pero también para controlar lo que ocurre. En el Día Nacional en contra de la traficación de personas, la primer ministra, la señora Evelyn Weisberg Cruz, enfatizó que el gobierno en este momento está concientizado sobre el tema que trata a la comunidad frente para poder combatir este fenómeno. La traficación de personas lamentablemente es algo que también pasa en Aruba y ningún ciudadano que estima su país quiere que pasemos por esto. Debido a que estamos cerca a diferentes países en donde hay conflicto, el riesgo para Aruba es mucho mayor. Nosotros estimamos mucho nuestro país y estamos trabajando duro para que nuestro país vaya adelante, dejando a algunas personas que quieren hacer este tipo de crímenes atrás, según lo que indicó la primer ministro. También internacionalmente este crimen puede hacer mucho daño a la economía, al turismo, y por eso es importante que en una fecha como esta podamos concientizar. El tráfico ilegal de personas, mejor conocido como la esclavitud moderna, es una violación de los derechos humanos de las personas y es nuestra responsabilidad para combatirla. El gobierno de Aruba, desde el comienzo de la gobernación, le ha dado mucha atención a este tópico del contrabando y traficación de personas, y así están ayudando a combatir este fenómeno. Con el sostén del Centro de Coordinación de Trata de Personas o Contrabando de Personas Aruba, para poder ejercer este trabajo. La primer ministro remarcó que cada ciudadano de nuestro país también puede ayudar a combatir esta problemática. En esta campaña de Habri Bobobo se dice y se alerta a los ciudadanos para que vean las señales y ver cómo pueden ayudar a combatir el tráfico de personas, reportando cualquier situación que pueda ser sospechosa. Cambiando de tema, una vez más, la Fundación Antidroga FADA llega con su semana de locura. En esta oportunidad, invitando a todos los niños y jóvenes para que se registren y participen y cada día se puedan vestir de una forma diferente, y esto en la concientización sobre el abuso de las drogas, pero también sobre la salud mental.
Rubiela Toppenberg, trabajadora preventiva de la Fundación Antidroga Aruba FADA, en una conferencia de prensa habló sobre la próxima semana, que se conoce como la Semana para Vestirnos de Locura y que también se conoce Be Kind to Your Mind. Sin embargo, el año pasado ellos tuvieron un lema ganador que van a utilizar durante este año y es Droga, Tabo, Enemigo. Allí han usado este lema porque es importante no solamente la concientización, pero la participación de todas aquellas personas. Durante la conferencia de prensa esta semana, ella dio la explicación sobre los temas que se van a estar llevando a cabo durante la próxima semana en esta celebración frente a la Semana de Locura. Pero lo más importante es tener concientización sobre las adicciones y la salud mental. Por ejemplo, van a tener el día lunes 23 de octubre, dile no a las drogas vistiéndonos con una camiseta color rojo. El martes 24 de octubre, quebrando los estigmas vistiéndonos unas medias color azul. El 25 de octubre también podrán tener Free Your Mind Day y allí vestiremos algo color verde frente a la salud mental. El 26 de octubre podrán vestirse con el equipo o el jersey favorito. Allí las personas, los niños podrán utilizar su jersey favorito. Y el viernes 27 de octubre podrán utilizar una camiseta color blanco y colocarán un eslogan en donde allí ¿qué es la salud mental y las adicciones? Recuerde que para más información podrán ingresar a www.fada.aw. En nuestra ronda internacional empezamos en nuestra hermana isla de Curazao, en donde una turista lamentablemente tuvo una complicación y se cayó por un acantilado. Afortunadamente, después de la rápida acción por parte de las autoridades y de la ambulancia, lograron ayudarla. Una turista en Curazao se lesionó la espalda mientras saltaba desde un acantilado en la famosa playa conocida como Playa Forti esta semana. A pesar de que hay claras advertencias y las señales, allí ella saltó de los acantilados, pero sin embargo, esto las personas lo realizan bajo el propio riesgo de lo que pueda ocurrir. Allí muchos turistas aceptan el desafío. Cuando una persona no salta correctamente desde el acantilado, las lesiones pueden ser bastante extensas. En este caso, la mujer cayó al agua de espalda y resultó herida. Fue trasladada al hospital para poder recibir atención médica adicional. Sus heridas no fueron de gravedad, sin embargo, el susto sí fue grande. Y nos vamos a la crisis que continúa en Israel, pero en esta oportunidad el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó hasta este lugar no solamente para darle su apoyo al primer ministro israelí, pero también para mirar en cómo Estados Unidos puede ayudar en medio de la crisis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el gabinete de guerra israelí para reafirmar el apoyo de su gobierno a ese país. En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense dijo que la explosión mortal de este martes en el Hospital Bautista Al-Ali de Gaza parecía, y cito, obra del otro equipo y no de Israel, citando datos de su Departamento de Defensa. Funcionarios de Gaza afirmaron que el Hospital Bautista Al-Ali resultó dañado por 2 proyectiles israelíes el sábado como una advertencia, tras lo cual las fuerzas de defensa de Israel le advirtieron al hospital que evacuara las instalaciones. CNN contactó a las fuerzas de defensa de Israel para que comenten sobre esta afirmación. La explosión este martes en el hospital mató a cientos de personas, según las autoridades palestinas, las cuales culpan a Israel del estallido. Las autoridades israelíes afirman que la detonación fue causada por un cohete fallido de la Yihad Islámica. Una serie de protestas en contra de Israel se desataron en el Líbano, Irak, Jordania, Irán, Turquía y en Ramallah, en la ribera occidental, luego de la explosión del hospital en Gaza. En Beirut, algunos manifestantes intentaron romper las barreras de seguridad cerca de la embajada de Estados Unidos. La policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En Estambul, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y gas pimienta para dispersar a los manifestantes que lograron ingresar al complejo donde se encuentra el consulado de Israel. Israel ha negado categóricamente cualquier involucramiento en la explosión del hospital. Y nos vamos a Chile, en donde unos habitantes de un conjunto residencial están cansados de la situación que está ocurriendo allí en medio de los apartamentos. No solamente un socavón que allí afectó la vida diaria de estos habitantes, sino que ahora tienen que vivir con la lamentable visita de los antisociales y los delincuentes que los están robando.
hicieron puro daño. Y también nos sacaron electrodomésticos y un televisor. Y ya se sabe que desarrajaron muchos departamentos. La puerta está rota, completamente rota. Los ladrones pueden entrar, los propietarios no. Es genial, insólito. La indignación nuevamente se apoderó de los vecinos de los edificios afectados por el socavón. Les llueve sobre mojado. Primero un inesperado derrumbe, luego desalojados, después los problemas para sacar sus pertenencias y ahora esto. Robos a los departamentos que están evacuados y bajo un presunto perímetro de seguridad. No podemos entrar a nuestros departamentos si no tenemos que pagar un poder notarial para venir a sacar nuestras cosas. En cambio, los ladrones pueden entrar sin ningún problema, visitan todos los departamentos y empiezan a robar. Y es que hoy se reveló que supuestamente desde hace semanas que rompieron accesos y puertas de al menos 50 departamentos. Los últimos habrían sido durante la noche de este lunes. ¿Por dónde ingresaron? Existen varias teorías, se habla de ladrones con instinto de gato. Habrían escalado las dunas y luego se dejaron caer al sector del socavón para después entrar forzando ventanas y puertas para robar. Hay unos accesos que son laterales, los cuales presentan signos de haber sido forzados, pero a su vez como el edificio no cuenta con suministro eléctrico, las puertas se encuentran sin su cerradura. Preliminarmente habrían entrado a 10 departamentos del edificio Miramar, pero solo en 7 lograron su cometido. Se llevaron electrodomésticos, televisores e incluso hay quienes aseguran que se dieron el lujo de comer y dejar restos en las viviendas. Ahora vamos a Colombia porque por más de 5 horas habitantes de diferentes sectores muy cerca a Chocó esperaron la visita del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, él no se presentó. Allí algunos representantes indicaron que supuestamente él estaba atendiendo diferentes situaciones diplomáticas y debido a la crisis que está ocurriendo en el Medio Oriente. En el corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró, donde esperaban este martes al presidente Gustavo Petro, les produjo malestar su ausencia. El 90% de los chocuanos votamos por él y por Francia. Que venga, que no esté esperando a la gente. Excusar al señor presidente de la República, quien tenía todo el deseo de acompañarnos, pero ustedes saben que en este momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina e Israel y el presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales. En Lloró, el mandatario de los colombianos iba a instalar la primera piedra del proyecto de reasentamiento para 300 familias que viven en alto riesgo. En estos momentos estamos sin internet, sin señal, cada ratico se va la energía, o sea, estamos pésimos, ¿sí me entiende? Queríamos que él mismo, de viva voz, nos diera el anuncio para el reasentamiento seguro. A pesar de todo, yo no pienso mal de él porque es mi presidente. El que estuvo en su reemplazo tanto en los eventos de Quibdó como de Lloró fue el ministro de las TICs, Mauricio Liscano, junto al director nacional de gestión del riesgo, donde hicieron varios anuncios. Y en las últimas horas, Honduras ha declarado una cierta crisis frente a la salud debido a la presencia de varios inmigrantes que llegan hasta este lugar en Centroamérica con la enfermedad de la malaria. Hasta este momento se han confirmado cerca de 15 casos, de los cuales 13 de ellos son de personas que han llegado tratando de cruzar la frontera con destino a los Estados Unidos. La comunidad migrante en Honduras está bajo alerta tras la detención de varios casos de malaria, un hecho que representa otro reto para su travesía hacia el norte. Tenemos los niños enfermos, mujeres embarazadas, hombres enfermos también. Y no solamente que nos hemos enfermado aquí, sino desde Panamá, desde la selva. Según las autoridades sanitarias, hasta el 30 de septiembre se han notificado 19 casos de malaria en la región de El Paraíso, de los cuales 15 se atribuyen a migrantes. Uno de ellos se encuentra en condición delicada en un hospital en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Tegucigalpa. Ella llegó a uno de los establecimientos de salud con fiebre, con dolor de cabeza, con escalofríos, con dolor, malestar, con vómitos. Entonces se le hizo la prueba de malaria, salió positiva, salió por falciparum, inmediatamente fue trasladada al hospital y se le brindó los cuidados oportunos, ¿verdad? Y está en cuidados intensivos.
El falciparum, según las autoridades de salud, es un parásito que causa una de las formas más peligrosas de la malaria. De los casos de malaria entre migrantes que las autoridades han atendido, 14 fueron diagnosticados en el Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, una zona fronteriza con Nicaragua, por donde ingresan estas personas en su ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Dentro de las 15, 13 pertenecen, como le digo, a Venezuela, uno a Perú y uno a Bolivia. La especie que se le detectó en Danlí fue Vivax, lo cual no es tan mortal. Hablemos de un tema que se ha vuelto polémica en los últimos tiempos y es el fentanilo. Esta droga que lamentablemente ha acabado con más y más vidas en los Estados Unidos, pero que también ya ha llegado a territorio latinoamericano. En esta oportunidad les hablo de Colombia, quienes están haciendo todos los análisis de diferentes drogas que están en este momento acabando con la vida de más personas, pero también una mezcla que podría ser mortal. Algunas discotecas y calles de Medellín hoy son el escenario de un peligroso cóctel que muchos conocen como la droga zombie o fentanilo. Pese al tabú que muchos manejan sobre el tema y la poca información oficial, médicos toxicólogos como Juliana Quintero del Hospital San Vicente Fundación confirman la atención reciente de pacientes consumidores de esta sustancia. En lo corrido del año ya van 6 casos confirmados. En el hospital hemos atendido pacientes, ya sea por consulta externa o por urgencias, que manifiestan haber consumido fentanilo. El fentanilo, como todos los demás, es una sustancia depresora. Entonces los pacientes inicialmente pueden manifestar algo de euforia, algo de excitación, pero posteriormente empiezan a deprimir todas las funciones, incluyendo aquellas que le recuerdan a uno que tiene que respirar o que le recuerdan a uno que tiene que mantener el corazón funcionando. Una sustancia tan adictiva y peligrosa que parece una calle sin salida. Y cuando no la tienen, desarrollan un cuadro que se llama abstinencia, que se presenta con síntomas muy dolorosos, muy molestos, que pueden ser incluso riesgosos para la vida. Entonces los pacientes necesitan conseguir cada vez más cantidad del medicamento. Las bandas criminales mezclan el fentanilo con sustancias como el 2CB, una de las más consumidas en las fiestas y discotecas, un cóctel que puede ser mortal. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta directamente el sistema nervioso central. Un perrito se robó un peluche y terminaron adoptándolo. Avevano Jimmy che da papia cubo, però mi messe manera pa mi ebo. Well rumão, busca po hybrid basic plan aceitar. A mi timi hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat pa bonfada. Oh hybrid, tu costem un solo paquete. E queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bota traha, bota inscrever na SVB. Wel, de app Mi SVB Trado Tapabo. Check it out in Play Store of App Store. Download, registra e há informação ao personal de SVB. Tempo plantiman. Mi SVB Trajado App, Wakwa Botine. SVB, seguridade para Aruba sua comunidade. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós sabemos para spek, nós estamos lá para spek para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spek. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, me dice 6 horas solo, que o con mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me dá por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablemos de un tema importante como lo es la esclerosis múltiple, que es un tema que afecta directamente el sistema nervioso central, pero que también más y más personas están siendo afectadas por esta enfermedad. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Pero también su tratamiento. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central y se debe a una inflamación que daña la cubierta de las fibras nerviosas. Afecta el encéfalo y la médula espinal con cierta predilección por los nervios ópticos, la sustancia blanca del cerebro y el tronco cerebral. Hay un componente genético, no de un gen, sino de muchos genes, que esos genes unidos a procesos infecciosos, la última publicación era del Epstein-Barr virus o la mononucleosis. Se ha hablado de diferentes virus de herpes, pero se ha hablado también de una genética donde también se altera la vitamina D. Y sabemos que la vitamina D para Alzheimer, cáncer, todo esto estamos. Y nosotros en nuestros estudios que estamos haciendo en nuestro laboratorio hemos encontrado un 82% de pacientes en Puerto Rico que tienen deficiencia de vitamina D. Los síntomas pueden variar según la persona y qué fibras nerviosas están afectadas. El síntoma fuera perdiste la visión, te quedaste sin caminar, perdiste la fuerza. Entre los factores de riesgo están la edad, aunque puede presentarse a cualquier edad, se ve más a partir de los 20 a 40 años. El sexo. Las féminas tienen 2 a 3 veces mayor riesgo que los varones. Antecedentes familiares, obesidad, fumar, entre otros. Algunos pacientes pueden tener complicaciones. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento la drástica decisión que tomó un hombre que se le cayó su iPhone, su celular, a una alcantarilla. Pues él, ni corto ni perezoso, decidió meterse a la alcantarilla a pesar de los olores frente a su esposa. Un hombre sufrió un insólito percance cuando su iPhone cayó en una alcantarilla ubicado a un costado de la calle. Al ver que el celular no se había hundido por completo, tomó la decisión que dejó perpleja a su esposa, quien fue la que grabó en todo momento. En su cuenta de TikTok, la mujer mostró que su esposo decidió meterse dentro del desagüe para recuperar el teléfono, ya que no había mucha agua. Después de varios intentos y tras utilizar su ropa para meter su mano, recuperó el dispositivo. Luego de sacarlo, el hombre comenzó a reírse, puesto que le estaba entrando una llamada. Además, de la nada, un amigo de él apareció para ayudarlo a volver a colocar el material que cubre el drenaje. La historia no finalizó allí, ya que unas horas más tarde se metió un grano de arroz en la ranura por donde se carga el celular y su esposa estalló de la risa. Allí este posteo se volvió viral en las redes sociales. Y si hablamos de situaciones que se registran, un joven y su pareja estaban en una cena romántica. Al momento de pagar la cuenta, la tarjeta de crédito se le cayó por una zanja que se encontraba en el piso. Lo que comenzó con una cena romántica en un restaurante local se convirtió en viral inesperado en redes sociales. Emilia, una usuaria de TikTok, compartió un video que dejó a muchos usuarios de la red social completamente sorprendidos. La noche parecía perfecta para la joven pareja que decidió disfrutar de esta cena. Sin embargo, algo inusual ocurrió al momento de pagar la cuenta. El novio de Emilia, quien había invitado a esta salida, se encontró en una situación peculiar cuando su tarjeta de crédito se cayó entre las juntas del piso
piso de madera. Emilia, lejos de entrar en pánico, compartió una risa espontánea ante la situación, registrando el momento en que se volvió viral. En las imágenes se observa cómo el personal del restaurante acude en su ayuda, trayendo un destornillador para resolver el inusual problema. Allí logra levantar las tablas de madera de este restaurante. Con habilidad logró desastornillar una de las maderas del suelo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina con su Backstreet, porque ellos tienen un tremendo evento este próximo 28 de octubre. Una vez más llega Halloween, la fiesta de disfraces para perros más esperada. Purina Backstreet es el oficial patrocinador de este Dog Treat de Halloween y presentado por Bestial, esta fiesta de disfraces para los perritos. Regístrense hoy mismo en Bestial Pet House al 587-7271. Preparen sus mejores disfraces con los perritos para este Halloween y participen para ganar premios increíbles el sábado 28 de octubre. Recuerden que los cupos son limitados. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que entró a una tienda y se robó un peluche. Sí, señores, al final decidieron adoptarlo y darle una mejor vida. Una reconocida cadena comercial contó en sus redes sociales que había sido objeto de un hurto a plena luz del día bajo las garras de un tierno perrito callejero. El animalito ingresó y se robó un peluche, pero todo tuvo un final feliz, según lo que indicaron por medio de sus redes sociales. Allí, el ministro de Potosí en Bolivia mostró cómo un perrito al que nombraron Snoopy entró a una de sus tiendas y robó descaradamente un peluche. El cliente ingresó de forma sospechosa, tomó un conejillo rosado y se fue. Sin embargo, al final indicaron que ellos decidieron ir más allá, llevarlo a donde un veterinario para revisarlo. Snoopy no solo se robó el peluche, sino también el corazón de la empresa, quienes decidieron firmar un contrato y que se quedara con ellos. Y volvemos con más de esas historias que se viralizan en redes sociales. En esta oportunidad, un joven TikToker mostró lo que ocurre en las noches en una playa en España, pues allí los roedores hacen de las suyas. Un influencer argentino salió a pasear por las playas de España y se llevó una desagradable sorpresa. Lucas emigró en busca de nuevas oportunidades y en sus redes comparte experiencias y da consejos. Este video que publicó indicó: estábamos caminando y vimos este tacho de basura y hay una reunión de amigos interesantes. Luego se puede ver cómo con una cámara logra captar a varias ratas que caminan por la zona. Los roedores buscan la comida dentro de la basura. Hay unos amiguitos acá, agregó. Lo que más sorprendió fue la cantidad que habían allí merodeando. Lucas, impactado por la cantidad de ratas que cruzaban hacia el tacho de basura, supuso que había una madriguera allí. Se armó lío, estaban papeando todo, según lo que indicó al terminar el video. Y los dejo con noticias del espectáculo, pues sabemos que la cantante Taylor Swift se ha no solamente presentado a nivel virtual, pero también muchos jóvenes ahora van a los cinemas a ver un concierto de forma virtual con esta gran artista. Sin embargo, su novia indicó allí cómo se dio cuenta que su novio se quedó dormido en pleno concierto. Vean las imágenes. La película de Taylor Swift, que se proyecta en diferentes cines del mundo, viene arrasando la taquilla. Miles de jóvenes acuden a las salas para ver a su estrella favorita. Sin embargo, una joven acudió allí a un cine en Ecuador para deleitarse con la película del artista originario de Pensilvania en los Estados Unidos. Ella fue con su novio, pero al parecer el joven no sentía gran interés por ver este filme y se quedó profundamente dormido. Como se ve en la grabación compartida en una cuenta, mientras que un gran número de jovencitas bailaban y cantaban bien alegres allí frente a la pantalla, el joven estaba tranquilamente dormido en una de las sillas. Hasta aquí en esta información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les damos las gracias por su sintonía. Recuerde que nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.